Estamos compartiendo del profeta Ageo y hoy tenemos, digamos, la última predicación de este profeta. Ageo era una persona de estas que pasan desapercibidas, no era una persona líder, que fuera en primer lugar, pero sí era una persona que cuando el Señor le pedía algo, estaba allí. O sea, Ageo era importante cuando obedecía la palabra del Señor. Y nosotros somos importantes cuando obedecemos la palabra del Señor. Y me gustaba el libro de Ageo me ha impactado, me ha agradado. Y del personaje precisamente de Ageo no conocemos mucho, porque su ministerio profético duró 4 meses aproximadamente. Tenemos la suerte de que en Ageo el Señor habla con unas fechas concretas, como hemos dicho antes en otras predicaciones, y sabemos exactamente el día que empezó el Señor a hablar por medio de Ageo, y sabemos también el día en que terminó de hablar por medio de Ageo. Entonces, después de eso no se le conoce o no se le nombra a Ageo en la Biblia, ¿no? Pero me llamó la atención porque era un hombre de estos que pasan desapercibidos, como podíamos ser cualquiera de nosotros, pero que en manos del Señor Ageo era una persona importante, porque obedecía la palabra. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros somos luz cuando hablamos del Señor, cuando obedecemos al Señor. Entonces somos importantes, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor, ¿no? Y Ageo tuvo un ministerio difícil porque él estaba diciéndole al pueblo cosas que al pueblo no le gustaba oír. Los que compartimos en la iglesia, hay veces, muchas veces, que tenemos que decir cosas que no gustan a los que le oyen. Porque Ageo le dijo al pueblo directamente: deja de poner excusas y sirve al Señor. Y eso es fuerte, ¿no? Pero el Señor le había dicho que dijera eso, porque llevaban 16 años poniendo las mismas excusas. Entonces, me gusta porque, a pesar de ser un hombre que pasaba desapercibido, no tuvo ningún reparo en ser valiente a la hora de obedecer al Señor, ¿no? Y es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué tenemos reparo a la hora de obedecer al Señor? Yo creo que hoy en día estamos no saturados, pero sí tenemos muchísima información, muchísimos comentarios bíblicos, recibimos muchos devocionales por la mañana, quizás más de 2, más de 3, más de 4. Tenemos muchas palabras del Señor, ¿no? Pero vamos a decidirnos a obedecer al Señor, ¿no? Porque la información la tenemos. Y ese es el llamado de Ageo, ¿no? Ageo era ese, en principio empezó con ese llamado al pueblo. Y hoy el llamado es diferente. Hoy la palabra del Señor trae, en los primeros, digamos, 6 predicaciones de Ageo, el Señor hacía una exhortación para que se le sirviera al Señor, para que cambiaran las prioridades. Pero el mensaje de hoy, hermanos, es un mensaje de ilusión y de esperanza. No podía ser de otra forma, ¿no? El Señor termina la profecía de Ageo con un mensaje para nosotros, en particular, de ilusión y de esperanza. Hoy no nos va a decir: deja de poner excusas y sírveme. No, hoy ya eso no lo ha dicho. Hoy nos está diciendo un mensaje de esperanza, de ánimo y de ilusión que ahora vamos a compartir. Juan, si quieres, puedes poner Ageo, capítulo 2, los versículos del 20 al 23, que es el último. Como introducción, bueno, sabéis que la exhortación principal de Ageo era reflexiona, ¿no? Meditad sobre vuestros caminos. Empieza repitiendo en varios versículos lo mismo, ¿no? El Señor quiere que hagamos un encuentro, una reflexión en cuanto a cómo va nuestra vida y qué es lo que el Señor nos está diciendo con su palabra. Y ese era el llamado continuo, ¿no? Digamos que ese podía ser la reflexión principal, ¿no? de todo el libro de Ageo, por hacer un resumen de resúmenes.
Reflexiona y confronta tu vida con la palabra del Señor. A cada uno de nosotros. Como introducción voy a decir algunas de las enseñanzas principales que he podido encontrar, hay muchísimas más, ¿no?, en el libro de Ageo, antes de entrar un poco en los versículos finales, pues vamos a ver algunas de las enseñanzas que el Señor nos daba en predicaciones anteriores, ¿no? El corazón, nos dice el Señor, el corazón es el que debe ser cambiado, no las cosas exteriores. Tu corazón debe ser cambiado conforme al Señor. Primera enseñanza. El libro de Ageo también a mí me ha ayudado a entender la hipocresía de nuestro corazón y la falta de compromiso. Tantas cosas pone Satanás en medio, trabajo, nos llena la agenda de historia, pero el libro de Ageo, si reflexionas en él, te enseña a que el corazón del hombre es hipócrita y que hay falta de compromiso con el Señor. Y el Señor directamente con Ageo no está hablando, ¿no? Nos ayuda también a discernir cuando hacemos las cosas, que también nos pasa, por amor a Dios, o cuando hacemos las cosas por amor a nosotros mismos, o cuando hacemos las cosas por amor a otras cosas, ¿no?, que no es a Dios. También aprendía a entender que siempre el deseo del Señor es el dar un paso de acercamiento hacia nosotros. El Señor quiere siempre la reconciliación. El Señor es el que más ama, es el que se acerca siempre. Como dice Isaías 1:18, lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis, Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y continúa diciendo, si vuestros pecados fueren como, yo los pondré blancos como la nieve, ¿no? Ese es el deseo del Señor. Hermanos, si caemos en algún fallo, en algún pecado, en alguna desobediencia al Señor, pensemos que el deseo del Señor siempre es, venid a mí y estemos a cuenta. Ponte de rodillas o no de rodillas, ora al Señor, el Señor te entiende, te perdona, arrepiéntete. Ese era otro mensaje que aprendíamos de Ageo, ¿no? También nos dice el Señor, por medio de este libro, que la razón por la que no había sido bendecido el pueblo en aquel tiempo, cuando volvió del cautiverio, era porque no habían querido acercarse a Dios, simplemente. Ellos estaban muy ocupados, pero en sus cosas, y no habían dado un paso de acercamiento al Señor. Habían vuelto después de muchos años en el exilio y se habían dedicado a sus cosas, a sus trabajos, a sus cosechas, a sus casas. Fijaos que dice el Señor que tenía las casas artesonadas. Y mi casa está desierta, dice el Señor. Mis cosas las tienes abandonadas. Y yo pensaba que esto de artesonado es una palabra antigua, ¿no? Pero hace poco, viendo un documental, hablaban de la antigua Babilonia y veían unas vigas grandes, artesonadas, repujado, hecho con un buril, con mucha paciencia y muchísimo tiempo, decoraciones y dibujos en las vigas macizas, ¿no?, en las maderas. Y tenían tiempo para eso, y dice el Señor, y mi casa está desierta. No asoma nadie por allí. Es más, habéis robado la madera para llevarlo a vuestra casa. Todo eso lo decía el Señor, por medio de Ageo, con valentía. La razón por la que no habéis sido bendecidos es porque no habéis acercado a mí. Por eso dice el Señor, en el versículo 9 del capítulo 1, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. Esa es la razón por la que no habéis sido bendecidos, ¿no? Como he dicho, han sido 6 mensajes. El primero, estuvimos viendo un llamado urgente a corregir nuestras prioridades. Ese fue el primer mensaje. Hay un llamado urgente para que meditemos, no olvidemos el tema central de Ageo, reflexionar sobre nuestro camino y confrontarlo con lo que el Señor nos dice. Y el Señor nos dijo el primer día, un llamado urgente para que corrijas tus prioridades. A mí el primero, y a cada uno de nosotros, ¿no?
confrontado con la palabra del Señor. Ven a edificar el templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quizás tengamos que edificar algo en nosotros, ¿no? Corregir algo en nosotros. Ese era el primer mensaje. El segundo mensaje es el que menos agradó al pueblo. El primero no le agradó, pero el segundo menos todavía, porque Ageo habló directamente, es el que hemos comentado antes, ¿no? Sírveme, sirve a Dios y deja de poner excusas, ¿no? Y decía el pueblo, es que la situación política no permite que construyamos el templo, es que está prohibido por la ley. Pero sabemos que la obra de Dios no actúa conforme a ningún gobierno. Sabemos también que hay países que está totalmente prohibido hablar del Evangelio, está prohibido incluso llevar una Biblia. Estamos orando por hermanos que están en países de esos, pero la obra del Señor crece. Por tanto, esa excusa no valía. Luego tenían otra excusa mejor. Decían, no tengo tiempo, ahora no es el momento. Si nos fijamos en el versículo primero del primer capítulo de Ageo, empieza dando la fecha concreta. El 1 de septiembre del 520 antes de Jesucristo. Y el 1 de septiembre era cuando más trabajo había en el campo. Tenían que recoger la cosecha de cereal, todo el trabajo y todo el fruto se tenía que recoger en ese tiempo. A final de agosto, 1 de septiembre. Y precisamente el Señor fue en esa fecha cuando les dijo, ahora deja de poner excusas y sírveme, ¿no? Y ellos ponían la excusa de que no. ¿Cómo se te ocurre, Ageo, decirnos que vayamos ahora, si ahora tenemos que trabajar día y noche en el campo, recogiendo y segando, porque se siega en este tiempo? Tú estás confundido, a ti el Señor no te ha tenido que decir eso. Y el Señor demuestra al pueblo que aun cuando más trabajo se tiene, se puede servir al Señor. Y ese es otro mensaje para nosotros. Aun cuanto más trabajo se tiene, no podemos poner de excusa nuestro trabajo, ni que no tenemos tiempo, ni que no nos lo permiten. Si a nosotros nos prohibieran hablar del Señor, teníamos que hablar del Señor. Por tanto, las excusas no valían, ¿no? Y yo me preguntaba, porque esas excusas son muy comunes en mí, hoy en día, ¿no? ¿Cuál es mi excusa? Y os invito a hacer esa reflexión, porque el libro de Ageo nos invita a hacer muchas reflexiones, ¿no? Entre ellas es, ¿cuál es mi excusa favorita? Ahí lo dejo, ¿no? El siguiente mensaje que vimos fue el materialismo impedía tener un corazón inclinado al Señor. Eso era lo que le impedía. El Señor estaba tocando la llaga, ¿no? Te impide servirme el materialismo. En el siguiente mensaje es un mensaje precioso en el que nos dice que las bendiciones de oír y obedecer la palabra de Dios. Cuando oyes y obedeces la palabra de Dios hay bendición en tu vida. Y en el versículo del capítulo 1, en el versículo 12, 1:12 de Ageo, dice, y el pueblo oyó, Zorobabel, el otro, y todo el pueblo. Y ahí vemos las bendiciones del Señor, ¿no? Cuando realmente dejó de pasar lo que empezó a decir el Señor. Guardáis mucho y yo lo disipo de un soplo. No disfrutáis de lo que tenéis. Pero aquí cuando el pueblo oyó realmente, vino la bendición de obedecer al Señor, ¿no? Y el último mensaje que vimos fue el desánimo, volvió otra vez al pueblo, y la dejadez en las cosas del Señor, ¿no? Volvió otra vez ese ambiente, ¿no? Y hoy tenemos estos versículos, ¿no? Para terminar el libro de Ageo. Yo le pediría a cualquiera de vosotros, por favor, que lo lea en voz alta y ahora pasamos a comentarlo un poquito. Cualquiera. Juan, ¿quieres tú? Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mes diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual con la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos,
Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, gracias, Juani. Me parece un poco raro, vamos a ir viendo un poquito lo que el Señor nos quiere decir hoy a cada uno de nosotros, ¿no? Con este mensaje. Como dije, no podía ser de otra manera que el Señor terminara con un mensaje de esperanza, con un mensaje de ilusión. A lo largo del libro de Ageo, como hemos dicho, el Señor nos da datos de fechas concretas, ¿no? Fijaos qué fecha nos da ahora. El 24 de diciembre del 520 a.C. Ese mismo día hubo dos mensajes. Como empieza, vino por segunda vez, dice el versículo 20, palabra de Jehová a Ageo. Ese día hubo dos mensajes. Pero bueno, nosotros celebramos ese día, ¿no? Parece ser que los historiadores pues no coinciden con ese día, pero bueno, aquí el mensaje lo dio el 24 de diciembre del 520 a.C. Faltaban 520 años para que viniera el Señor, ¿no? Y el primer mensaje que dio ese día, que dio dos, fue en el capítulo 2, versículo 10, y en el que el Señor estaba avisando de lo fácil que se puede contaminar un creyente con el contacto con el mundo. ¿Me acordáis que estuvimos viendo eso, no? Qué fácil es dejarte llevar por la corriente de este mundo. Y qué difícil es luchar contra corriente de las costumbres y de las prioridades del mundo, ¿no? Ese fue el primer mensaje que dio el Señor el 24 de diciembre de ese año. Y el segundo es este. El segundo dice el Señor: ten paz, confía en mí. Aunque el mundo piensa que no vales, que eres débil, no olvides que vives bajo mis cuidados. Sobre todo confía en mis promesas. Ten ánimo y esperanza. Y vemos que al principio el mensaje es para el gobernador civil, para Zorobabel solamente. Y yo pensaba, ¿por qué se dirige solamente a Zorobabel, no? Y es que si miramos en el capítulo 1 de Mateo, alguien que lo busque y lo lea, por favor. Capítulo 1 de Mateo, versículos del 12 al 16, que es la genealogía de Jesús, de nuestro Señor. Alguien que lo lea. Capítulo 1 del 12 al 16. Primero que lo tenga. Después de la deportación a Babilonia, ¿eso? Mateo 1. Sí. Mateo 1. Del 12 al 16. Bien. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Muy bien, gracias. Está ahí. Pues ya está. El mensaje era para Zorobabel y para todos nosotros. Un mensaje de esperanza. Por medio de ti, como tú eres descendiente de David, del rey David, nacerá el Mesías. Y pensaba yo qué importante es tener esperanza, ¿no? En todos los aspectos de la vida, pero también en el ministerio del Señor, ¿no? El Señor siempre nos da esperanza. Y nosotros somos privilegiados porque hemos visto que esa promesa se ha cumplido. Aquí estaba el Señor anunciando que de aquí a 520 años, por medio del linaje de David y de Zorobabel, nacerá el Mesías. Pero nosotros eso ya lo hemos visto y hemos creído. Pero es que ahora el Señor nos sigue dando más mensajes de esperanza esta mañana, ¿no? Se cumplió la promesa por medio de este mensaje, ¿no? El versículo 22
Dios dice que derrocará el trono y destruirá la fuerza de los reinos y de las naciones, trastornará los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Y yo pensaba, ¿qué quiere decir esto? Meditaba. Y es que en tiempos de los profetas, la gente lo que más confiaba era en los carros y en los caballos de guerra. Incluso el estatus social se veía también en quién poseía más carros y más caballos buenos de guerra, ¿no? Y el Señor dice, yo voy a poner en orden todo eso, porque la traducción de trastornar es poner en orden, ¿no? Hoy en día también los gobiernos tienen armas modernas, ¿no? Y la primera potencia del mundo, pues se entiende que tiene las armas más sofisticadas y más poderosas, ¿no? Pero el Señor dice que va a trastornar cualquier cosa en la que el hombre ponga su confianza y base su poder. Estaba diciendo a Ageo, ¿no? Por medio de Ageo. Cualquier cosa que haga el hombre dejando fuera de su vida al Señor. Como dice Jeremías 17:5, ¿no? Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. El Señor dice que todo eso lo iba a trastornar, porque iba a venir el Mesías, nuestro Señor. Y eso iba a trastornar las prioridades del mundo, lo que el mundo confiaba. Y el mensaje para nosotros que ya hemos vivido, porque el pueblo todavía no conocía al Salvador, pero nosotros sabemos que vino, ya hemos pasado de esa época, y va a cambiar nuestras prioridades, y nos va a dar esperanza, y nos va a dar ánimo, porque lo mismo que cumplió esa promesa, el Señor dice que también cumplirá la promesa de que el Señor vendrá de nuevo, y todas las promesas, ¿no? La tendencia de Satanás, hermano, es que nos quiere llevar a que confiemos en nosotros mismos, que nosotros mismos seamos dioses. Fijaos lo que dice, vamos a mirar en Génesis, que es muy interesante. Génesis capítulo 3, versículo 5, y en todo el pasaje, ¿no? Vamos a empezar por el 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando el Señor había dicho, de cierto morirás, ¿no? Se atreve a contradecir al Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Cómo sabe Satanás dónde tocarnos? Seréis como Dios. Esa invitación sigue haciéndola hoy en día, ¿no? Y muchos se apartan del Señor porque quieren ser sus propios dioses. La aplicación para hoy, hermanos, el mensaje para hoy es que el Señor llena nuestra vida de esperanza. La esperanza que trae el confiar en las promesas de Dios. Cuando confiamos en las promesas de Dios, nos cambia la concepción de la vida, nos cambia las prioridades. Entendemos y vemos que muchas veces ponemos excusa al Señor. Todo lo que el Señor nos ha ido diciendo antes, cuando ahora en el último mensaje de Ageo nos dice que tenemos esperanza, la segunda venida estará, ¿no? Como dice primera de Juan 1:17, esto para decírselo a Satanás está bien, ¿no? Sería bueno, porque Satanás es el que gobierna este mundo, ¿no? Dice, y el mundo pasa. Primera de Juan 1:17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo puede permanecer para siempre? Porque ha confiado en las promesas del Señor, en Jesucristo. Y nos anima el Señor a no tener una actitud de derrota en este mundo, ¿no? Porque el mensaje es de ánimo y de esperanza que tanto necesitamos, ¿no? Porque el mundo no nos puede dar esperanza, porque el mundo pasa, y sus deseos, la vanagloria de los ojos, los deseos de la carne, todo lo que sigue diciendo primera de Juan, ¿no? Todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios
El que confía en sus promesas, que confía en Jesucristo, permanece para siempre, ¿no? El mejor consuelo que podemos tener es, como dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Otra promesa del Señor. Esa no ha ocurrido todavía. La del Mesías sí ha ocurrido, y hemos creído, ¿no? Pero esa no ha ocurrido todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y ese es el mensaje de esperanza, ¿no? Que esperamos el regreso de nuestro Señor. Una vida que vivimos con la esperanza y la ilusión de que mañana vendrá el Señor, como si mañana viniera, ¿no? Y nos hace cambiar todos los sistemas que tiene este mundo, todas las prioridades de este mundo, ¿no? En el versículo 23 nos dice el Señor, habla de un anillo de sellar, ¿no? Antes nos había dado el Señor la promesa y ahora nos está diciendo que esa promesa no es como la que hace este mundo. Dice el versículo 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El anillo de sellar es el anillo de Dios. Ese no es un anillo de una promesa de un político, ni de un rey. No. Este anillo de sellar es el anillo de Dios, del Todopoderoso, ¿no? Y antes se usaba eso para cerrar algún contrato, para hacer algún envío real, para algún envío oficial. Pero este mensaje viene sellado, este mensaje de esperanza de esta mañana, viene sellado con el sello de sellar de Dios. Y nos asegura, le estaba asegurando al pueblo, aunque faltaban más de 5 siglos, que el Mesías vendría por la rama de David y de Zorobabel. Y así fue, cumplió perfectamente su promesa el Señor, con su sello de sellar. Amén. Todas sus promesas, dice la palabra de Dios, que es así y es amén. Y nosotros somos privilegiados, porque ya hemos visto el cumplimiento de muchas promesas. Este pueblo todavía no había visto muchas cosas. Nosotros sí hemos visto el cumplimiento de muchas promesas ya, ¿no? Pero además dice el Señor, en aquel día, se refiere a algo que ocurrirá en el futuro, ¿no? El día cuando el Señor vuelva a la tierra, que esperamos con ilusión y con esperanza, ¿no? Y dice el Señor, yo voy a restaurar por medio de ti el linaje de David. Zorobabel, yo voy a restaurarlo por medio de ti. Zorobabel, tú no tienes que hacer nada, ¿no? Eso es una cosa que hago yo, que hace el Señor. Tú solo espera en mí. Ten esperanza. Ese también es mensaje para nosotros, ¿no? Como dice el Salmo 46:10. Estás quieto y conoces que yo soy Dios. Estás quieto confiando en las promesas del Señor. Sigue sirviendo al Señor con tranquilidad y disfruta de que mañana vendrá. Mañana vendrá, como dice el Señor. He aquí yo vengo pronto. Y el Señor nos anima a no tener una actitud de derrota sobre el servicio ni la obra del Señor, ¿no? Porque a veces el Señor, el Satanás puede meternos desilusión. Si sois un grupo pequeñillo, si no sé qué, si vais a evangelizar y no se acerca a nadie, no tengan una actitud de derrota, porque es el Señor quien cumple sus promesas. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Ten confianza en el Señor. Quizás nosotros veamos o no veamos fruto, pero el Señor nos dice, sírveme, deja de poner excusas, que los resultados los doy yo y el tiempo lo pongo yo también. Tú sé instrumento en mis manos y está preparado, estés preparado y afilado para cuando yo tenga que usarte. Eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Ten paz, descansa en mí. Cristo vino a trastornar y a poner el mundo al revés, o mejor dicho, a poner en orden lo que estaba torcido por el pecado, y lo hizo por medio de Jesucristo, ¿no? Y el Señor, como aplicación, y ya para terminar, nos dice, tú vive de forma
que reflejes a los demás con tu vida que has sido transformado por Cristo. Y nos preguntamos, ¿la gente ve en nosotros que había una transformación? Eso no se ve a simple vista, ¿no? Eso se ve en cuáles son nuestras prioridades, en nuestro servicio al Señor, en nuestra esperanza, que es el mensaje de hoy, ¿no? Mensaje de esperanza. Nosotros, nuestra esperanza no está en ascender económicamente ni profesionalmente. Nos gusta y por supuesto queremos hacer el trabajo bien, pero nuestra principal esperanza está en Cristo. Eso nos llama el Señor, ¿no? El descanso y la paz del creyente está basado en la fidelidad de Cristo y no en ningún valor de este mundo. A veces nuestra alegría y nuestro gozo pues depende de situaciones de este mundo, pero como hemos visto, el mundo pasa y sus deseos, y la alegría que no está basada en Cristo es muy pasajera, es fugaz. Sin embargo, la esperanza que está basada en las promesas de Cristo permanecen para siempre, porque no dependen de las cosas de este mundo, porque dependen de que Dios ha dicho amén, que se hará, ¿no? Vive como una carta abierta. Me gustaba este comentario que hacía un hermano, ¿no? Vive como una carta abierta de lo que Dios hace en ti por medio de Cristo, que los demás vean que eres diferente, que no estás dentro del juego de este mundo, ¿no? Que estás en otra órbita, digamos, ¿no? Y en los mensajes anteriores de Ageo el Señor nos anima a servir en su obra, a no poner excusas, pero en el mensaje de hoy, para terminar el libro, es el mensaje de esperanza, ¿no? No es nada que nosotros podamos hacer. A los primeros sí, el Señor nos decía, vamos a edificar el templo, sube al monte, coge leña, el trabajo, había que hacer cosas, ¿no? Pero el mensaje de hoy, hermano, es un mensaje de confianza en las promesas del Señor, un mensaje de esperanza, ¿no? Ten fe, confía en mí. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. ¿Cómo conoce el Señor el corazón del hombre? ¿Cómo sabe que en momentos de nuestra vida nos apartamos? El corazón tiende para otro lado, ¿no? Es una lucha continua. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la enseñanza de Ageo. Gracias por este versículo que vamos a terminar con él, ¿no? Segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos y no por vista. Es el versículo, ¿no? Porque el Señor bendiga su palabra.